Buenas noches. Para terminar este coloquio de pensamiento y filosofía en Asia y África, tenemos la presentación del libro del profesor Mudimbe, Pensamiento y controversias, África, pensamiento y controversias. No pudimos armar una mesa de filosofía y pensamiento en África, ya como nos van a explicar nuestros compañeros, desgraciadamente todavía son muy escasos los especialistas que pueden hablar con rigor de estos temas, pero los estamos construyendo aquí en el colegio y en otros espacios en México. Tal vez el año próximo o el siguiente podemos armar una mesa con varios especialistas. Sin embargo, nos va muy bien el que acaba de aparecer el libro de Mudimbe, y esta presentación pública del libro nos sirve como culminación de nuestro coloquio y también como culminación de las celebraciones del 50 aniversario del Centro de Estudios de Asia y África. Yo hablo aquí nada más para presumir de esta publicación por parte de nuestro centro. Es una de las poquísimas publicaciones con este tipo de contenidos que se hacen en lengua española, en todos los espacios de América Latina, México y España. No es posible todavía encontrar un libro como el que estamos presentando el día de hoy. Los dejo entonces con los presentadores de esta noche, la doctora Hilda Varela en primer lugar y el doctor Arturo Saavedra, que culminará. Buenas noches y gracias por la presentación. En el marco del coloquio organizado el día de hoy por el doctor Preciado, la presentación del libro del doctor Mudimbe adquiere especial relevancia. A pesar de que en África existen grandes filósofos, la obra de ninguno de estos fue presentada en este coloquio internacional. Pero, y aquí subrayo, no fue falta del organizador, fue en sentido estricto mi falta de involucramiento. Cuando él platicó conmigo de este coloquio, pensé en proponerle algo de pensamiento filosófico africano, en forma más concreta, algo relacionado con Ubuntu, un tema que tengo años trabajando. Sin embargo, no lo hice. Sentí que tenía demasiadas cosas por hacer y no quería dejar algo a la mitad. Por lo tanto, hablar del libro del doctor Mudimbe y hablar, la presentación es también por iniciativa del doctor Preciado, es una forma de hacer presente el pensamiento filosófico africano. El doctor Mudimbe, él nos ha acostumbrado a que siempre escribe su nombre con las abreviaturas B.Y. Mudimbe. No sé la razón por la cual la hace, pero yo supongo que es probablemente porque tiene unos nombres demasiado franceses. Valentin Yves. Además, Valentin Yves Mudimbe. Él nació en Likasi, provincia de Shaba, Katanga, en la entonces colonia belga del Congo. Más tarde, denominada República Democrática del Congo cuando se independizó, después Zaire, en la época del régimen autoritario de Mobutu, y actualmente de nuevo República Democrática del Congo. El doctor Mudimbe habla distintas lenguas, entre otras francés, inglés, español, griego clásico, latín y hebreo. Además, habla varias lenguas africanas, entre otras suajili, luba y sanga, y tiene un manejo instrumental de otras 4 lenguas africanas. Además, también tiene un manejo instrumental de alemán, holandés, italiano, portugués y ruso. Inició sus estudios en su país natal y más tarde siguió estudiando en Bélgica y en Francia. Obtuvo el grado de doctor en Filosofía y Letras en Bélgica. Desde entonces ha recibido varios doctorados honorarios en distintas partes del mundo, en Quebec, en Bélgica, en Francia, entre otras muchas partes. Su trayectoria académica ha sido reconocida con numerosas distinciones en distintas instituciones universitarias del mundo. Al inicio de su carrera académica, durante 7 años, trabajó en su país natal,
pero por razones políticas en 1979 emigró a Estados Unidos, en donde se desempeñó en diversas universidades. Durante años mantuvo viva la nostalgia por su país. En la recta final de su desempeño académico fue profesor de literatura y filosofía comparadas en Duke University y actualmente es profesor emérito en la misma universidad. Es autor de varios libros y de numerosos artículos académicos. Después de la caída del régimen autoritario de Mobutu, ha podido regresar otra vez a su país y esto hizo renacer en él tanto ese amor, avivó el amor por su país y además avivó un increíble entusiasmo en las nuevas generaciones congoleñas. Cito esto porque generalmente se habla mucho de la situación tan dramática en el Congo y sin embargo él como congoleño que por fin podía regresar, la visión que él tiene es una visión de optimismo en las nuevas generaciones y además afortunadamente se le hizo el sueño de regresar a su país. La relación entre el doctor Mudimbe y el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México comenzó hace varias décadas. Ha sido profesor visitante de Filosofía y Pensamiento Africano aquí, impartiendo seminarios intensivos en la Maestría de Estudios de Asia y África, especialidad África. Y en años recientes ha sido profesor visitante y conferencista magistral en esta misma institución. En lo particular, aunque yo era profesora en el CEA y ya había tenido la oportunidad de leer 2 libros y varios artículos de él, la última vez que vino a dar un seminario intensivo, yo le pedí si me podía aceptar como parte de sus alumnos, en forma muy generosa me dijo que sí. Por lo tanto, yo en forma orgullosa me considero que soy discípula de él y a él lo considero como mi profesor. Desde entonces, y está aquí una alumna del área de África, desde entonces siempre incorporo algo del profesor Mudimbe en mis distintos seminarios y siempre la reacción es extraordinaria. Alumnos que desconocían el pensamiento de Mudimbe quedan verdaderamente fascinados por esta forma tan elegante, tan sofisticada de ir elaborando el pensamiento y de, además de partir de cosas que en principio parecen simples para cada vez volverlas más complejas, problematizarlas. Estos breves antecedentes de su vida académica sirven de coordenadas para entender el libro que hoy presentamos. África, Pensamiento y Controversias. Es, sin lugar a dudas, producto de la madurez intelectual y del conocimiento erudito, por eso mencioné todos los idiomas que él conoce, y de la capacidad reflexiva del doctor Mudimbe, quien es considerado a nivel internacional uno de los grandes filósofos contemporáneos. Obviamente son pocos los que hay, pero todos son excelentes. En forma contradictoria, la lectura de los 7 capítulos que conforman este libro es, al mismo tiempo, difícil de comprender, pero placentera. La genialidad reflexiva del doctor Mudimbe tiene varios rasgos distintivos. Uno de estos es el hecho de que parte de aspectos en los cuales uno generalmente no se detiene a problematizar, pero cuando el doctor Mudimbe lo hace, es como si nos abriera las puertas de un mundo profundo, alejado de lo efímero. Invita al diálogo, a cuestionarlos lo que generalmente se suele aceptar como algo dado y que además no plantea interrogantes. Para él, aspectos muy simples plantean necesariamente interrogantes y muy profundos. Yo voy a abordar tan solo brevemente 2 capítulos. Es muy difícil, yo considero que es prácticamente imposible sintetizar el pensamiento tan complejo del doctor Mudimbe. Él tiene una forma muy particular de trabajar. Él generalmente parte de algo muy pequeño y lo va como en un círculo, lo va ampliando, ampliando, ampliando y llega un momento en donde ese inicio quedó ya muy lejano, pero si uno empieza a reflexionar cuál es el vínculo, uno lo encuentra, pero no es algo que él lo dé, sino que es uno el que tiene que precisamente problematizar el propio texto de Mudimbe. Entonces, subrayo, es difícil sintetizarlo, no pienso hacerlo, a pesar de que convivo diariamente en un mundo de filósofos. Bueno,
En el primer capítulo, por ejemplo, inicia con una pregunta que el mismo doctor Mudimbe califica de ingenua. ¿Qué es una línea? Y responde, una línea real o imaginaria, y es cita textual, significa un camino, un signo en movimiento, y plantea que este término sirve para cita textual, para designar una realidad y para representarla. Por ejemplo, la línea de una montaña para contornear, la línea de un cuerpo para darle forma, la línea del agua para demarcar. Sostiene que en este simple término no solo organiza nuestra percepción espacial, sino que también determina nuestra conceptualización de las relaciones básicas entre adelante y atrás, profundo y superficial, adentro y afuera, cerca y lejos, arriba y abajo. El objetivo de este capítulo, sostiene el autor, es partir de lo común de las líneas como figuras que determinan espacios en la práctica cotidiana, cuestionar lo que éstas suponen e imponen en alegorías que nos inducen al diálogo o nos separan en la confrontación. Él generalmente recurre mucho a la alegoría para explicar sus planteamientos. A partir de esto, el doctor Mudimbe introduce al lector en temas complejos, la identidad y la alteridad en nuestra cultura global contemporánea. Como punto de partida, entonces sigo en... Él afirma que entendiendo la alegoría como una actitud cultural y como una forma de visualizar algo, el doctor Mudimbe introduce al lector en temas complejos, la identidad y la alteridad en nuestra cultura contemporánea. Bueno, eso ya lo había, creo... no lo había planteado. Esto es muy interesante. Como punto de partida propone su propia, y él cito textualmente, experiencia subjetiva como un profesor estadounidense nacido en África. Y plantea la alegoría acerca del verbo intransitivo maravillarse, asombrarse, tanto en lo positivo como en lo negativo. Este concepto, sostiene el autor, se transmuta chispas. Otra vez ya empecé. Pero me fui muy adelante. Decía yo, tanto en lo positivo como en lo negativo. Este concepto se transmuta en el sustantivo trauma y, afirma el autor, simboliza un choque que produce un daño psicológico duradero que lleva posiblemente a una neurosis desde la simplicidad de la semántica de una línea. Aquí obviamente habría que preguntarse quién no es neurótico de alguna forma viviendo en este mundo moderno y en grandes ciudades. Interroga el autor. La neurosis no pertenece a la banalidad de nuestra existencia diaria, al manejo de nuestra actividad y del estrés cuando se correlaciona con lo saludable. Hay diferentes técnicas y habilidades para manejar las exigencias de la vida diaria. En forma paulatina, la lectura nos conduce hacia aspectos cada vez más complejos. La investigación sobre el desempeño humano estimula la orientación lineal, sostiene el autor, cambiando levemente la medida de una línea, regresa el concepto de línea, la cual, textualmente, puede representar una desviación de la realidad, una inclinación suave. Sostiene que todos los argumentos fundamentales, los paradigmas morales positivos, las elecciones culturales y sus estrategias, cita textual, en nuestros mundos construidos con restricciones naturales y sociales, están relacionados con una línea fundamental, la del pecado original. En esta línea de pensamiento introduce la alteridad y la identidad social. El ser humano, al pecar, se da cuenta, el pecado original, al pecar se da cuenta que está desnudo frente al otro. Citando a Jean-Paul Sartre, el doctor Mudimbe observa, el pecado original es mi surgimiento en un mundo donde está el otro, y mis relaciones con el otro, textualmente, no serán sino variaciones sobre el tema original de mi culpabilidad. La identidad social es, por lo tanto, un autoconcepto,
una sensación creciente de pertenecer a grupos incluyentes ya construidos. Pero esto no borra ni niega el pecado original. El pecado original sentido siempre como una culpabilidad hacia la otredad. Obviamente esto es mucho más fuerte cuando pensamos en la relación Europa-África. Hay conductas que determinan las identidades sociales y, en consideración de la dignidad humana, resaltan su identidad como lo que debe ser. Siempre se piensa que, de alguna forma, la identidad social que uno tiene en relación con la identidad humana, con la dignidad humana, es la más correcta, la más adecuada. Más adelante, el autor plantea que hay líneas que convergen hacia el mismo desafío, la invención de las identidades. Hay una ansiedad relativa a la intraasociación entre razones en pugna: la económica, la política fundida con la cultural y la ética. Siguiendo esta forma de argumentación, reflexiona en torno a la ceguera física, pero también la ceguera psicológica. Dicho de otra forma, la ceguera cuando realmente la gente no puede ver y la ceguera cuando la gente no quiere ver. Y nos va llevando lentamente a partir de estas reflexiones hacia una argumentación más profunda, el concepto de la primacía de la percepción al conocimiento de los colores y al vínculo de estos con la cultura de las flores. Él profundiza mucho en esto, en los valores que en un momento dado en ciertas sociedades se les da a ciertas flores o a ciertos colores de las flores, y él sostiene cómo un ciego físico puede percibir los colores, y muchas veces una persona que ve es incapaz de percibir esta simbología que hay detrás de los colores, por ejemplo, en las flores. No pretendo sintetizar en toda su riqueza los argumentos de este capítulo, sino quiero solo hacer énfasis en la forma de elaborar el pensamiento, que parte de una pregunta simple para llegar a una afirmación de que las exigencias de la dignidad humana debe ser nuestro valor supremo. En el capítulo 6, es el segundo que voy a abordar, inicia también con una palabra que parece muy simple. Pregunta: ¿qué es un espacio? Y narra brevemente una conversación banal, él mismo la define así, en inglés, entre él y una amiga en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Sostiene que esa conversación fue transformando un espacio en un lugar. Afirma que en el uso cotidiano de lo que es un espacio significa que se organiza de acuerdo con tres ejes fundamentales. El primero es una extensión sin límites, indefinida o bien pluridimensional, en la cual se localizan todos los objetos materiales y en la que tienen lugar los acontecimientos. Un segundo eje es, ampliando el primer enunciado, el espacio sería cualquier extensión o porción suya. El espacio físico es un constituyente objetivo del mundo real. Por ejemplo, un asiento, una mesa son simplemente espacios. Por último, en tercer lugar, y también ampliando el punto anterior, puede aplicarse el término de espacio a una ilusión de profundidad en una superficie bidimensional, así como a designaciones más restringidas. Se puede pensar, sostiene el autor, en el significado del espacio en las artes o en ciertas disciplinas. Por ejemplo, en comunicación, cualquier ruptura de la transmisión de un mensaje implicaría un espacio. La coherencia conceptual del uso cotidiano depende, sostiene este filósofo, claramente de la noción básica de extensión, que también se usa para designar una pausa temporal. Todas las cosas y acontecimientos deben pensarse en 4 dimensiones, en un continuo, sostiene él, espacio temporal que incluye pasado y presente. Esas son las 4 dimensiones que él maneja.
y cito textualmente: sin embargo, la vida cotidiana nos ha acostumbrado a la difícil tarea de imaginar la noción de un espacio vacío. Y realmente cuando pensamos un espacio, pensamos eso, un espacio vacío. Más adelante, el autor explica que en la conversación que él menciona en las primeras líneas de este capítulo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, el espacio es una lengua y sus representaciones. Sostiene que en la banalidad de la conversación en el aeropuerto estaban elaborando un espacio con sus reglas y determinaciones que incluían presuposiciones, además de una hipótesis de realismo externo. Un poco más adelante ahonda en un tema complejo y que tampoco pienso profundizar yo. Usa dos palabras en latín, locus santus y locus sacer, que corporizan el universo simbólico en lo que es lo divino que se encuentra en lo humano. Y a partir de esto sigue una discusión que tiene como base el Evangelio, según San Juan, de qué es Dios y de qué es con Dios y de qué es Dios. Este es un terreno en el cual prefiero no intentar abordarlo sencillamente porque lo desconozco. Pero siguiendo con estas reflexiones, él observa, hay un hecho relevante y es la correlación entre raza y delito. Y él va demostrando cómo casi siempre los delitos más graves son atribuidos a gente que tiene una raza, entre comillas, inferior. A más oscura la piel, mayor es la severidad con la que se califican los delitos de este tipo de personas. Y ya casi al final del capítulo, es un capítulo tremendamente denso, utiliza muchísimo palabras en griego, que obviamente la profesora Botton comprendería muchísimo más, no solamente por filósofa, sino porque sabe griego, y cita ciertos textos de Aristóteles sobre lógica y matemática. Y aquí él entra en dos planteamientos fundamentales, el telos y la filia, y va explicando qué es, y utiliza la palabra en griego, por lo tanto no la puedo decir, pero por lo que entiendo precisamente se refiere al telos, y dice, es la designación de un marcador físico o simbólico que señala una separación o muestra su capacidad de acercar dos clases distintas. A partir de la manera de instalar un método, limitación o frontera, es la referencia a partir de la cual la particularidad de una clase aprende su identidad desde las fronteras que señalan una zona de inclusión parcial para dos o más clases interrelacionadas. Por último, sostiene que es un hito entre clases y como tal es una medida y un estándar. De hecho, el hombre perteneciente para un modelo, y tiene sentido verlo usando como el término medio entre lógica o igualado con los conceptos abstractos de definición y razón en las matemáticas. Yo aquí me detengo, todo lo que sigue está directamente vinculado a palabras en griego, subrayo que él utiliza incluso la escritura en griego y penetra en una discusión entre telos y oros, por ejemplo, hace una referencia importante a la semántica de oros y telo, y él dice que puede decirse sobre el horizonte de esta intervención que en una primera aproximación a la respuesta de por qué este trasfondo, por qué esta necesidad, en respuesta se puede decir que en ese trasfondo, en esta necesidad, en efecto, el etos, que ahora es una forma de una lengua, le habla a mi lengua y así debe subsumirse en la unicidad de mi obligación hacia los espacios regionales como una condición para la universalidad lógica y la respetabilidad moral. Con esto paro, subrayo, es una lectura sumamente densa, muy rica, muy valiosa, aprende uno mucho, pero sintetizarlo sería para mí un delito. Gracias.
Muchas gracias a la doctora Hilda Varela. Enseguida el doctor José Arturo Saavedra hará una presentación. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, pues antes que nada, un gran agradecimiento a los organizadores de este evento, a los doctores Preciado y Ponce. Y bueno, pues independientemente de lo que ya se ha vertido por mi colega, la doctora Varela, y también tratando de no repetir cosas que ya han quedado claras, a mí me interesaría sobre todo hablar, por un lado, de lo que sería la importancia del libro y sobre todo tomando en cuenta cuál es la trayectoria académica del profesor Mudimbe y qué aportaciones puede tener la publicación en español de 7 contribuciones del profesor Mudimbe a lo que sería el conocimiento de África por un lado, pero también en general lo que sería el estudio de la filosofía de regiones fuera de Occidente, y que haya digamos que este libro representa un material importante para poder contribuir a este conocimiento. Y bueno, para empezar, pues una cuestión importante, ¿no? Evidentemente, el profesor Mudimbe es una personalidad muy destacada en el mundo académico, inclusive había que decir que se le ha llegado a comparar con especialistas e intelectuales como Edward Said, en cuanto al tema de lo que sería el estudio de la autoridad, aunque evidentemente en el caso de Mudimbe le denomina la alteridad, y en el caso de Mudimbe pues era ante todo el tema del orientalismo, como el estudio de lo que serían las culturas diferentes a lo que se ha estudiado en cuanto al concepto de Occidente. Y bueno, hay que ser sinceros, porque yo creo que en la presentación de un libro de estas características es algo que hay que señalar. Desafortunadamente, pero tampoco es algo que nos extrañe, Mudimbe no es un personaje conocido para la mayoría inclusive de lo que sería el sector académico de ciencias sociales y humanidades, desafortunadamente por toda una serie de historias que nos gastaríamos mucho tiempo en analizarlas, porque pues hay que tomar en cuenta que el estudio de África como una región del mundo y sobre todo como un objeto de conocimiento, pues es marginal, aunque no lo queramos reconocer en nuestros medios académicos latinoamericanos, y por lo mismo pues una persona de la talla de Mudimbe, fuera de los que estudiamos África, fuera de los que tenemos esta trayectoria de estudios africanos, pues es difícil conocerlo. Pero vuelvo a decir, a nivel internacional, a nivel académico, es muy famoso. Me voy a permitir hacer algunas anécdotas al respecto porque, pues digamos, yo soy testigo presencial de eso. Yo hice mi doctorado en Historia en Londres, en el School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres, que es para muchos el centro más importante de estudios africanos en toda Europa. Y en alguna ocasión durante mis estudios hubo la oportunidad de que Mudimbe hiciera una visita y por lo menos lo que fueron los departamentos relacionados con estudios de África de esta escuela, pues se tomó como un gran evento, se anunció con mucha anticipación, toda la gente que estábamos involucrados en los estudios africanos fuimos invitados y bueno, fue una experiencia muy agradable. Y en mi caso, pues bueno, fue doblemente gratificante porque debo de confesar que bueno, ya la doctora Varela había mencionado el vínculo que tenemos, que es un vínculo muy importante. El profesor Mudimbe dio varios cursos sobre filosofía de África aquí en el Colegio de México a nivel maestría. Yo fui directamente alumno de él en un seminario en donde estuve en contacto con él y posteriormente en una visita que hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México hace 4 años, tuve el gran honor de ser presentador y comentarista de uno de sus trabajos más recientes. Entonces, bueno, pues conozco bien a Mudimbe también a nivel personal, él me conoce bien también. Y bueno, lo que puedo decir es que a mí siempre me llamó la atención el respeto y el aprecio que se le tenía en cuanto a sus conocimientos. ¿Y por qué es importante? Bueno, simplemente por una razón, porque independientemente del mundo especializado,
África, desde un punto de vista epistemológico, siempre ha sido un tema marginal. Recordemos que hay un estigma desde Hegel, quien planteaba que África era una región sin historia, sin posibilidad de conocimiento, y es muy interesante que Mudimbe lo que hace es tratar de analizar desde un punto de vista de la gnosis, del conocimiento, el porqué de la marginalidad y también cómo se ha venido modificando la posibilidad de estudio de África. Como ya había mencionado la doctora Varela, y es una realidad, es filósofo, su escritura no es sencilla. Quien dijera que lo entiende a la primera, o sería un genio o sería un mentiroso, porque son textos que requieren mucho estudio, que requieren varias relecturas, pero lo importante de Mudimbe es que su gran contribución, y por eso se le compara con Edgar Said, es poder ofrecer la validez de lo que es el estudio de África como un ente de conocimiento, pero sobre todo analizar por qué de la marginalidad, pero también por qué de concepciones previas como primitivismo, como subdesarrollo, como marginalidad, y luego poder exhibir su importancia, pero analizando las etapas por las cuales ha atravesado este conocimiento. Y bueno, ya en ese sentido, y partiendo un poco de la importancia del libro que ahora presentamos, hay un capítulo que es el capítulo 5 de Paciencia de la Filosofía, que es particularmente importante porque forma parte del libro que es considerado como su mayor aportación, que es La Invención de África, The Invention of Africa, que fue un libro publicado en 1988. Este libro es muy importante porque es toda esta reflexión de cómo se puede considerar África como un objeto de conocimiento y en qué sentido llega a alcanzar esta particularidad de objeto de conocimiento a través del tiempo, ¿no? Y en ese sentido es un estudio muy profundo, muy interesante, porque es analizar, por un lado, los estereotipos o las concepciones que se tenían de África desde un punto de vista occidental, desde lo que es el ente europeo desde el siglo XVI, luego cómo se va transformando a partir del surgimiento de las ciencias sociales, cómo se va transformando a partir de la antropología, a través de la sociología y principalmente, digamos, a lo que es a través del conocimiento histórico. Y en ese sentido, bueno, Mudimbe muestra un gran conocimiento no solo de la filosofía, sino también de lo que sería las ciencias sociales en general, de la historia en general. Y este capítulo pues es la parte concluyente de lo que sería la reflexión de cómo se puede considerar a partir en un principio de la sociología, de la antropología y de la historia África como un conocimiento válido, como un conocimiento útil. Y bueno, volviendo al punto de la importancia del libro, pues bueno, creo que hay varios capítulos que sobre todo nos pueden ilustrar sobre ese tema, pero en este caso yo lo que sí reflexionaría, y es en un aspecto constructivo, es en un aspecto, digamos, como para pensar en la posibilidad de nuevas publicaciones, no solamente de África, sino de Asia, que es nuestro centro, y la ¿cómo se le puede decir? La mayor digamos, el mayor aporte que se puede dar es que la edición podría haberse mejorado más con un estudio introductorio. O sea, existe un prólogo, el libro lo tiene, hay una cuidadosa selección de los capítulos, de las contribuciones de Mudimbe, se denota un trabajo muy fuerte en cuanto fue lo que fue la traducción. De hecho, cada capítulo tuvo un trabajo de traducción particular, un estudio de corrección, me imagino, previo muy fuerte, pero sí debo de considerar, y esto sobre todo tomando en cuenta que en español sigue habiendo una gran escasez de materiales sobre África, creo que se podría haber potencializado más si se hubiera obtenido un estudio introductorio. Y por favor, yo lo que quiero aquí que quede claro que no es una crítica negativa ni tampoco así como que yo quiera volverme el malo de la película en esta noche.
yo creo que hubiera sido muy interesante poder haber incluido un estudio introductorio que hubiera hablado de la importancia académica de Mudimbe en los estudios de ciencias sociales, el tema de la marginalidad de África en los estudios de ciencias sociales y por qué es importante contar con estos textos en español, porque también quiero aprovechar el espacio. Es a veces un poco triste que no se sepa nada del autor, porque generalmente no se sabe nada de África. A mí en todos los años que tengo de estudiar África, que ya son muchos, como egresado del Centro de Estudios de Asia y África hace ya más de 20 y tantos años, a mí me tocó encontrarme con filósofos de varias universidades del país, con directores de centros de estudios filosóficos que no sabían quién era Mudimbe y que además cuando se hablaba del término filosofía africana, pues les parecía que uno estaba hablando de cosas marcianas o de otro mundo, ¿no? Entonces, pues a veces uno diría, bueno, ¿cómo es posible que en el conocimiento ya tan globalizado que hay de las redes sociales, con los recursos informáticos, con la posibilidad de que en línea y en la web uno pueda acceder a cantidad de trabajos? De hecho, hay trabajos en la web que se pueden bajar totalmente. El de Inventions of Africa de Mudimbe se puede consultar vía internet, con que ustedes busquen por Google o cualquier otro tipo de, ¿cómo se llama?, de index de web. Pues todavía hay este desconocimiento, y es porque desgraciadamente el tema de África sigue siendo muy marginal. Entonces, en ese sentido, creo que un estudio introductorio que hubiera venido en el libro para ubicar en su justa medida la importancia de estos textos hubiera ayudado mucho. También porque, por ejemplo, el capítulo que yo menciono, que es el 5, que es la parte de este libro, si se hubiera ubicado en ese contexto de su aportación en total, yo creo que se aprovecharía más. Pero bueno, digamos, espero y recalco, y se los juro por Dios que pues es una crítica constructiva, no tienen afán, digamos, yo creo que siempre en los centros y en el colegio es bueno ser parte de la academia, ser autocrítico. Yo creo que esto sí hubiera enriquecido mucho esta publicación. Pero por otro lado, vuelvo a insistir, hay capítulos muy buenos, hay otro que es el 2, que es el de Éxodo como alegoría, en donde interesantemente se hace un planteamiento de por qué la palabra desarrollo, que se maneja tan laxamente tanto en el campo de las ciencias sociales como en la economía, ha sido utilizado particularmente para marginalizar o para crear una serie de estereotipos de África. Es bastante interesante y creo que sería un texto obligado para cualquier curso de África que tratara de plantear sobre todo las causas de la marginalidad de este estudio, ¿no? Y bueno, evidentemente el hecho de que salga publicado este libro en sí ya es una gran aportación, habla bien de nuestro centro, habla bien de una labor que lleva ya 50 años, porque después de todo pues ya estamos, y todos estos eventos tienen que ver con estos 50 años de la existencia del centro. Y pues bueno, como todo lo que se publica en el CEA, pues son trabajos únicos, son trabajos que en lengua española pueden aportar mucho al público hispanoamericano sobre los estudios de estas regiones, de estos continentes. Y pues evidentemente este libro de Mudimbe creo que es una aportación muy valiosa que viene a sumarse a todas estas primeras contribuciones. Y pues bueno, pues ojalá tengan posibilidad de acceder en algún momento a estos textos. Les digo, yo en mi humilde opinión recomiendo mucho los capítulos 2 y 5, sobre todo para los que quieren estudiar este tema de la epistemología de África y la marginalidad de África como tema de estudio. Y pues bueno, pues creo que a continuación faltaría ya nada más concluir todo este largo y extenuante día de actividades filosóficas, que lo único que me interesaría es simplemente comentar, qué bueno que la presentación de este libro viene a cerrar con broche de oro este coloquio, porque bueno, efectivamente África faltaba dentro de las mesas, como ya lo había mencionado el doctor Preciado. Es más complejo, porque eso sí, que con esto quiero concluir. Generalmente cuando uno habla del tema de la filosofía, a veces es un poco más difícil adaptar lo que se entiende como en un término general filosofía al contexto de África que lo que serían otras disciplinas, incluyendo la historia.
Es decir, Hegel decía que África no tenía historia, pero los historiadores africanistas del siglo XX mostraron que por la historia oral y que por otros medios de preservación de memoria se podía llegar a lo que sería la reconstrucción de un pasado. En el caso de la filosofía queda un poco esa idea de que pues es un saber muy occidental. Y bueno, lo interesante de Mudimbe es que en realidad él tiene una gran formación dentro de lo que sería una visión occidental de las ciencias sociales, porque después de todo la filosofía pues es una creación de los griegos, es una creación que nos ha acompañado durante todos nuestros años de formación, que nos ha acompañado durante todos los años en que Occidente se volvió la cultura globalizada. Y pues bueno, eso no lo puedo negar. De hecho, Mudimbe, como ya lo mencionó acertadamente la doctora Varela, pues tiene conocimientos de griego y latín. Sus últimos trabajos han sido trabajar sobre lo que sería la gnosis, lo que sería también, digamos, la filología del nombre de África, los nexos que hay con el mundo grecolatino para esta idea de África en el mundo antiguo. Y bueno, pues es un erudito, indudablemente, y tiene un gran conocimiento de lo que es la filosofía occidental y lo que sería, digamos, el conocimiento occidental en general. Por eso es doblemente valioso su obra. Y qué bueno que con esto se redondea este coloquio para que en el futuro haya más gente que se interese en trabajar en los temas relacionados con gnosis, conocimiento y África. Simplemente para despedirme, hay una gran obra que muchos leímos, los historiadores y los filósofos, que es de Invención de América de Gorman. Curiosamente, Mudimbe tiene su invención de África, y sería muy interesante algún día para los futuros filósofos, historiadores o filósofos de la historia del futuro que se hiciera un estudio comparativo, porque nos revelaría muchas cosas interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor José Arturo Saavedra por esta presentación. Con esto concluimos y les dieron unos numeritos a la entrada. Es una costumbre que regalamos estos libros por un sorteo. Nada más se repartieron 5 o 6 boletitos. No sé si los damos o hacemos el sorteo. Los damos a los extras. El público fue llegando más tarde, después de que había muy poquito público, se despidieron unos numeritos. ¿Qué sugieres que hagamos? Yo sugiero que se los damos a los externos, de la gente que llegue al público. No sé. Daniela, ¿usted tiene? ¿Sí lo tiene el libro? El papelito, pero no el libro. Es que ella es alumna del área de África y yo creo que ella aprovecharía mucho el libro, ¿no? Y estoy de acuerdo con los externos, sí. No sé tú. Sí, de acuerdo. Entonces los repartan mejor. Sí, porque si son tan... Muchísimas gracias. Los invitamos a hacer un brindis para celebrar el 50 aniversario del CEA. Muchas gracias.